latido de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien. Ya estamos a día martes 3 de febrero. Recordando, ¿cierto?, que estamos estudiando la lección número 6. Y también recordando el título, que es Confianza solo en Cristo. Y hoy día, para el día martes 3 de febrero, el título es Lo importante. Demos comienzo a la lectura y dice así: como señalaba el estudio de ayer, las cosas que antes enorgullecían a Pablo eran en realidad obstáculos para la fe, porque le impidían percibir su necesidad de Cristo. Pablo utiliza el lenguaje del comercio, de las ganancias y las pérdidas para describir cómo era su contabilidad espiritual antes de la fe. Aunque no nos gusta pensar mucho en ello, todo ser humano tiene un libro de contabilidad espiritual. Antes, el libro de contabilidad de Pablo se medía por los valores judíos de la época y no por los valores bíblicos, tal como los enseñó Jesús. Después de su conversión, su libro de contabilidad espiritual tuvo un aspecto muy diferente porque su escala de valores cambió drásticamente, de la moneda del judaísmo a la del cielo. Interesante. Dice, el que descendió del cielo puede hablar del cielo y presentar correctamente las cosas que constituyen la moneda del cielo, en las que ha estampado su imagen y su inscripción. Él conoce el peligro en que se hallan aquellos a quienes vino a levantar de la degradación y a exaltar a un lugar junto a sí en su trono. Señala el peligro que corren al prodigar su afecto a objetos inútiles y peligrosos. Trata de apartar la mente de lo terrenal hacia lo celestial, para que no desperdiciemos tiempo, talento y oportunidad en cosas que son totalmente vanidad. Esto es una cita, ¿cierto?, de nuestra hermana Elena G. de White también, que fue escrita el 1 de julio de 1890. Pablo había sido una estrella en rápido ascenso en el mundo del judaísmo del primer siglo hasta que, al quedar ciego al ver a Jesús glorificado en el camino hacia Damasco, su vista espiritual fue corregida y entonces vio claramente. Sí, eso es muy cierto. Un poco comentando la historia cuando todavía era Saulo de Tarso, ¿no? Exactamente. Vamos a ver la primera pregunta, que bueno, en realidad nos menciona todo un capítulo sobre Juan, capítulo 9, la historia de otro hombre que era ciego. Ya, considerando que hablamos justo de Saulo de Tarso, ¿no? Pero esto era en la época de Jesús, ¿ya? Y luego vio a Jesús con claridad. Jesús le dijo que había venido al mundo para que los que no ven, vean, y los que creen que ven, sean cegados. Eso lo dice Juan 9:39. La pregunta es, ¿cómo podrías aplicar este principio a tu propia vida? Bueno, primero hay que dar el contexto de la historia de cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Ya? Si recordamos un poco, ¿cierto?, los mismos discípulos le preguntaban si él era ciego debido a que pecaron sus padres o él pecó. Claro. ¿Ya? Había ahí un tema de como juicio, ¿ya? Y mismo Jesús respondió que no pecó ni sus padres, sino que se van a manifestar las obras porque obviamente Dios iba a obrar en él un milagro, ¿ya? Procedió a poderlo llevar, ¿cierto? Escupiendo en tierra, haciendo un lodo, untó sus ojos, ¿cierto?, con este lodo que hizo con su saliva, y le dijo, ve y lávate en el estanque, ¿ya? Y el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Y eso fue muy asombroso. Y bueno, muchas personas se preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Porque imagínate, si había sido de nacimiento, ¿qué preguntas te vienen a ti a la cabeza si es una persona que toda su vida había transitado de una manera donde estaba ciego? Entonces, él contó lo que le había hecho Jesús por él. Y bueno, las personas lo llevaron ante los fariseos para preguntarle, para hacerle preguntas, ¿no? Y es más, llamaron hasta a los padres porque dudaron de él. Bueno, en resumen, él habló acerca de este milagro, ¿cierto? Y que él sí había nacido ciego.
y que obviamente había sido sanado. Entonces, cuando nos pregunta aquí, ¿cómo podrías aplicar este principio a tu propia vida? Acerca de esta ceguera que, bueno, en esta historia es una ceguera física. ¿Cómo podemos explicar un poco este texto? Para los que no ven, vean. Y los que creen que ven, sean cegados. Bueno, los que no ven, Claro. Cristo, así como en ese entonces, curaba a ellos, ¿no es cierto?, físicamente. También, obviamente, a las personas que eran... ciegos espiritualmente, ¿no es cierto? Sí, ese como primer punto. Y cuando nos nombra la otra parte que dice, y los que creen que ven, sean cegados. Es cuando bueno, no sé, pienso que cuando los hombres aman las tinieblas, ya más que la luz, pierden su sentido de percepción espiritual. Claro, yo creo que las personas como que se ciegan totalmente a su manera de ser o a sus creencias o a sus tradiciones, quedaban ciegos y no veían ahí al Mesías en sus ojos, digamos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice acá. Pregunta. ¿Puede haber algo más valioso que la vida eterna en el cielo y en la tierra? Y en la tierra nueva. Sin embargo, los valores mundanos ciegan a muchos para no ver esta realidad. Hay una competencia inherente entre las cosas que se valoran aquí y las que valora el cielo, la semejanza a Cristo y las almas salvadas. Vamos a buscar a estos textos, si me dices, para poderlo... Mateo 13:22. Ya, primero empezamos con ese. 13:22 dice así: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Después tenemos Lucas 4:5. Es 4 y el versículo 5 y 6. Ya. Dice, el diablo lo llevó a un alto monte. Acuérdate de Jesús, ¿cierto? Sí. Cuando intentó tentar, ¿no? El diablo lo llevó a un alto monte y en un monte le mostró todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo, a ti te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Y por último, el último texto, ¿está en dónde para irlo buscando? Está en 1 de Juan 2:16. Ya. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Entonces aquí nos habla acerca de las cosas que muchas veces, en general, las personas valoran por encima de Cristo. Si te das cuenta, a veces para algunas personas les suma más la riqueza que tener a Cristo, o la fama, la gloria que tener a Cristo, o como decía aquí, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Sabemos que esto solo procede de Satanás, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la última parte y la última pregunta. A ver, acá dice, el mundo puede cegarnos a las verdades espirituales y a lo realmente importante. ¿Cuál es la clave para mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa? Wow, ¿cuál es? O sea, la clave creo que hemos ido mencionando y es algo como un hilo que atraviesa como toda la Biblia. No puede ser más que una persona, y esa persona es Cristo. Si nosotros hoy en día no tenemos a Cristo en nuestras vidas, en la prioridad de nuestras vidas, sinceramente no tenemos un foco principal y vamos a estar andando por esta vida solo existiendo, porque ni siquiera viviendo, porque si lo pensamos, Jesús es vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ni siquiera viviendo, solo existiendo.
y por lo tanto hay muchas cosas que en las cuales podemos como tener nuestros ojos puestos en Jesús, ¿cierto? Como cuáles pensamos o piensas tú, o los oyentes de repente también puedan reflexionar en sus hogares, que sean cosas importantes que podemos hacer para mantener nuestra vista en Jesús. Que no es algo como tan literal, sino que hay cosas que nosotros podemos hacer para mantener como esa comunión. Bueno, sería que cada día, ¿no es cierto?, lo primero que hagamos sea una oración. Mm, agradecer. El agradecimiento. Claro, el poder estar acá junto a las personas que amamos. Una comunión, ¿no es cierto?, leer la Biblia y también muy importante, testificando a otros, ¿ya? Y manteniéndonos ocupados. Más que preocupados. Más que preocupados, exactamente. Sí, yo creo que le diste en el clavo con estos puntos importantes. Yo creo que es la única manera de tener en el centro de nuestras vidas a Cristo. Siempre se dice que cuando estamos desocupados, el enemigo aprovecha para entrar ahí, ¿no es cierto? Sí. Porque tenemos ese tiempo libre, con muchas cosas él aprovecha de entrar. Sí. De muchas maneras. Entonces, si nos mantenemos ocupados, trabajando para Cristo, el enemigo no va a tener oportunidad, no va a tener chance. Un buen punto. Sí, igualmente yo creo que esto es lo más importante, tener a Cristo. Por eso el título decía lo más importante, y que Dios siempre aclare nuestra vista. Yo creo que cada día Él irá aclarando a medida que sigamos estudiando y sigamos en esto diariamente. Bueno, somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides darnos tu like. Ya también va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior por si te lo perdiste y te puedas poner al día. Que tengas un buen día. Adiós. Bye bye.